En esta segunda unidad de curso de Fundamentos de Investigación vamos a ver muchos conceptos, vamos a trabajar muy duro para que queden más o menos claros. Por ejemplo, vamos a empezar en este video vamos a empezar a entender en qué consiste la metodología, qué es la metodología, ya que entendimos de qué trata el método, entonces nos vamos ya a la metodología. Conceptos como población, unidad de análisis, muestra, qué es el muestreo, qué es una variable, los tipos de variable que existen, eh, también qué es un indicador, la diferencia con un índice, qué es un modelo explicativo, qué es la validez interna, la validez externa, y también vamos a ver algo de método comparado. Entonces va a estar pesadita la unidad, pero creo que va a ser una base que ustedes deben de tener para poder comunicarse con otros investigadores. Entonces, vamos a empezar por el concepto de metodología de la investigación. La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Esa es la definición formal. Ahora, si ustedes, como están viendo en esta diapositiva, realmente de lo que se trata en la metodología es la suma del método más las técnicas. O sea, sabiendo nosotros qué método científico vamos a utilizar, el método inductivo, el método hipotético deductivo, qué sé yo, el que ustedes hayan elegido, a eso le vamos a agregar cómo le vamos a hacer, incluyendo las técnicas. Y las técnicas obviamente implican un procedimiento, es decir, tengo que elaborar primero mi instrumento, luego lo voy a aplicar y etcétera. Todo ese procedimiento que uno realiza cuando va a iniciar un proceso de investigación y lo va a llevar a cabo, esa es la metodología de la investigación. Una población, en cualquier trabajo en el que se aplique la estadística, hace referencia al conjunto total de entidades de interés para el investigador. Es así, de esta manera, el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener información. Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser actos, pueden ser áreas geográficas e incluso el tiempo. En este mapita que está aquí abajito a su mano izquierda, hay un mapa de México con muchos colores. Es precisamente el mapa delictivo. Qué tipo de homicidios, qué tipo eh, de otros delitos, robo, qué sé yo, se están dando en la República Mexicana. Entonces, ahí lo que se está plasmando es una población de delitos en un país dado, ¿no? Entonces, esa sería un tipo de población de delitos o población de personas o población de víctimas, población de casas, habitación, población penitenciaria, etcétera. Este es el conjunto total de entidades de interés. Son todos, exactamente todos. Una muestra es un subconjunto en una población dada y está destinado a suministrar información sobre la población. Para que una muestra sea de utilidad estadística, deben reunirse ciertos requisitos en la selección de sus elementos. La muestra debe contar con representatividad, es decir, que refleje realmente a la población, que sea generalizable a la población. Y hay diversos métodos de muestreo que se sabe que no son totalmente representativos, pero dependiendo de las condiciones del estudio, podría aceptarse. Es decir, en una población, por ejemplo,
de delitos, ustedes pueden seleccionar, porque imagínense, la cantidad de delitos en un año en la República Mexicana, pues han de ser así como, no sé, 1000, 8000, ¿no? Y no los pueden estudiar todos porque es una población gigantesca de delitos. Ustedes pueden seleccionar cierta cantidad utilizando una operación aritmética para tener la certeza de que esa cierta cantidad de delitos que ustedes escogen para estudiarlos cumplen con las características de toda la población de delitos. Esa sería su muestra. Lo mismo aplica para una población penitenciaria, que no sé, por ejemplo, que pueda ser de 100,000 personas. Ustedes no pueden hacer entrevista o encuesta a 100,000 personas porque es demasiado. Entonces eligen solo a cierta cantidad de esa población penitenciaria, vamos a pensar 2,000 nada más, que ya es posible entonces hacerles una encuesta o una entrevista. Esa sería una muestra válida. Y los resultados que obtengan de la investigación de esa muestra deben ser posible generalizarlos a la población completa. Entonces, el muestreo se refiere precisamente al procedimiento de selección de nuestra muestra. Hay dos tipos de muestreo. Uno es probabilístico y el otro es no probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos 5 clases: aleatorio, estratificado, por área o racimo, por etapas y sistemático. Y del lado del muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo propositivo y el muestreo accidental o por conveniencia. El muestreo probabilístico significa que se utiliza la probabilidad para construir la muestra, es decir, tiene algún grado de aleatorización, o sea, de intervención del azar. El tipo de muestreo probabilístico más sencillo que tenemos es el muestreo aleatorio y también se llama muestreo aleatorio simple, que se define como constituir una muestra en la que todos los integrantes de esa muestra tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos para constituirla. El siguiente es el muestreo probabilístico estratificado, donde se da la elección de los individuos por niveles. Debo conocer los estratos, cuál es la composición de esos estratos y se elige según ciertos niveles. Por ejemplo, nivel educativo. Voy a escoger a ciertas personas de, vamos a pensar, 3 estratos de nivel educativo: básico, medio superior y superior, asegurándome de que cada persona de cada estrato tuvo la misma probabilidad de ser elegida. El muestreo probabilístico por área o racimo es una elección de individuos por subconjuntos, es decir, como municipios de un estado o colonias en una delegación. Se seleccionan ciertos municipios o regiones o solo algunas colonias y la elección es aleatoria, o sea, al azar. El muestreo probabilístico por etapas se desprende precisamente del muestreo por racimo. El muestreo probabilístico sistemático significa que se puede tomar a la población y se ordena de acuerdo a algún criterio o parámetro. Por ejemplo, por estatura o por número de lista, qué sé yo, se puede organizar según algún criterio. Con base en ese criterio, se va a tomar a un individuo de cada 10 personas o uno de cada 20 o 20 personas de una lista de 100. De esta manera, el criterio va a ser pues, un poquito arbitrario. Ustedes pueden elegir. Puede ser de acuerdo con una teoría o algo que ya se determinó, pero el sistemático es que de una lista, no sé, de 200 personas, voy a elegir una cada 20 o dos cada 10 o tres cada 30 o cuatro personas cada 10 subconjuntos que se vayan armando. Ese es sistemático. El muestreo no probabilístico no utiliza la aleatorización, es decir, no hay azar.
El primer ejemplo de este tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas, que se parece mucho al estratificado. Se va a tener una estratificación de la población, pero ya no va a ser al azar. Debo respetar entonces las proporciones presentes en la población. Por ejemplo, quiero una muestra de 32 personas y quiero que de esas 32 personas el 50% sean consumidores de la marca A y 50% que sean como consumidores de la marca B. Y les puedo llamar por teléfono o poner un anuncio para que se acerquen. Y de esos dos grupos, consumidores de la marca A y consumidores de la marca B, se pueden hacer estratos, que haya tantas personas representando un nivel socioeconómico alto, medio bajo y bajo. Y de la marca B también que haya la misma proporción de personas que pertenezcan al nivel socioeconómico alto, medio bajo y bajo. Y así deben estar más o menos proporcionadas. El siguiente tipo de muestreo no probabilístico es el propositivo. Se refiere a cuando tengo ciertos criterios muy particulares para mi muestra, pero son muy difíciles de encontrar en mi población. Son poblaciones no muy numerosas, es una cantidad de personas muy escasa. Entonces yo salgo a buscar activamente a personas que cumplan con esos criterios. El siguiente tipo de muestreo no probabilístico es el accidental o por conveniencia. Aquí el investigador realmente no hace nada para juntar la muestra. Los casos que lleguen son los que se toman. Es como en las encuestas que se hacen afuera de los centros comerciales de usted ha consumido no sé qué. Así a la gente que se van encontrando es a la que van a encuestar. O cuando ustedes hacen alguna encuesta en alguna red social, participan los que quieren y los que pueden. Sí puede el investigador poner criterios, pero se va a levantar la encuesta con las personas que lleguen y respondan el estudio. Ahora, ¿cuántas personas? Pues estadísticamente, mientras más grande sea la muestra, es mejor. Es una característica del muestreo. Mientras más grande sea la muestra, más pequeñito va a ser el nivel de error. Y si la muestra es más pequeña, es más probable que el error sea grande. Por ello, se utiliza la palabra representatividad. ¿Con qué tanta validez y confianza voy a poder generalizar las observaciones de mi muestra a la población? Entonces recuerden, mientras más grande sea la muestra, es mejor para su estudio. La unidad de análisis es el objeto del cual se desea obtener información. A veces nos referimos a la unidad de análisis como elemento. El elemento o unidad de análisis puede ser una entidad con existencia real, casas, autos, personas, instituciones, o puede ser algo más abstracto como la temperatura o un intervalo de tiempo. De esta manera entendemos que la población es el conjunto de unidades de análisis. Una variable es la cualidad o cantidad medible que se estudia en una unidad de análisis y que puede variar de una observación a otra. Por ejemplo, la edad, el ingreso, el nivel socioeconómico, el género, nivel de estudios, etc. Las variables se pueden clasificar en varios tipos. Aquí pongo tres ejemplos nada más. Se pueden clasificar como variables dependientes o independientes. También se pueden clasificar como operacionales o conceptuales. O también se pueden clasificar por sus niveles de medición como nominales, ordinales, de intervalo o de razón.
En cuanto a la clasificación de las variables como dependientes o independientes, tenemos que, por su lado, la dependiente es aquella variable cuya variación se la vamos a adjudicar provisional y parcialmente al cambio de otra variable. Esto es parcial y provisionalmente porque puede que haya una tercera variable que también esté influyendo en esta variabilidad en la variable dependiente. Es provisional también porque cuando defino mis variables todavía no sé si realmente existe una relación causal. Y la variable independiente es aquella cuya variación se da de manera libre o controlada cuando nosotros la podemos manipular. Así lo podemos expresar de manera formal como y va a equivaler a la función de x. Es decir, lo que suceda en x o la manera en la que se comporte x va a influir en el comportamiento de y. Vamos a ponerlo ahora en español. Por ejemplo, muchos de ustedes se quieren enfocar en el tema de investigación sobre violencia de género. Un problema de investigación dentro de la violencia de género está la violencia doméstica, aquella que se da en el hogar. Y muchas veces, no digo todas, pero muchas veces, se supone que es el hombre de la casa o el varón el que resulta ser el agresor y las víctimas resultan ser la esposa, las hijas o los hijos. Entonces tenemos ese problema de investigación, ¿no? ¿Cuál será entonces la variable dependiente? Nuestra variable dependiente va a ser la violencia que pueda ejercer el varón en el hogar. ¿De qué va a depender que él ejerza o no ejerza violencia contra su pareja o contra sus hijos? En muchas investigaciones que se han hecho a nivel internacional respecto de este fenómeno de la violencia doméstica, tenemos que el consumo de bebidas alcohólicas es un factor muy influyente que desencadena esta conducta de violencia hacia la pareja. Entonces, nuestra variable dependiente ya dijimos que es la violencia. La variable independiente va a ser el consumo de bebidas alcohólicas, o sea, va a depender que haya violencia el hecho de que una persona consuma o no consuma bebidas alcohólicas. Entonces la variable independiente sería el consumo de bebidas alcohólicas y la dependiente sería la violencia. Entonces de esta manera lo podemos expresar del siguiente modo. En la medida en que el sujeto consuma más bebidas alcohólicas, hay más propensión a que exista violencia. Entonces va a depender del consumo de bebidas alcohólicas. Otra clasificación de las variables, habíamos dicho, es en conceptuales y en operacionales. El tipo de variable conceptual es aquella variable que se describe exactamente qué es, pero no indica cómo medirse. Por ejemplo, cuando nos describen qué es la variable democracia, o sea, el concepto se puede convertir en una variable para un estudio. Sin embargo, a la hora de medir la democracia, pues nos vamos a meter en un problema porque no hay así como una manera exacta, un instrumento, así como un termómetro o algo así para medir la democracia. Otro tipo de variable conceptual es poder. También es complicado de poder medir qué tanto poder está ejerciendo una persona sobre otra. Y las variables operacionales, ahí sí se describe exactamente qué es, pero también indica cómo medirse. Por ejemplo, alguna variable de temperatura, alguna variable de calor, etcétera. Entonces, es otra forma de clasificar las variables. Aquí se clasifican los tipos de variables según su nivel de medición: nominales, ordinales, de intervalo o de razón. La primera de ellas son las nominales o categóricas. Estas
son aquellas en las que los códigos solo representan una diferencia en categoría, clase, calidad o tipo. Un ejemplo de este tipo de variables sería el lugar de nacimiento, el género o la religión. El método estadístico que le corresponde es la regresión logística binomial o también la multinomial. Otra característica de las variables nominales es que pueden ser dicotómicas, por ejemplo, sí o no, es decir, solo dos opciones, por eso se llaman dicotómicas. O puede ser de presencia o ausencia de algo, o positivo o negativo, vivo o muerto, propio o ajeno. En estas variables se pueden observar frecuencias por nivel o comparar el tamaño entre categorías. No se les puede asignar realmente una cantidad, es una variable como cualitativa. Las variables ordinales designan categorías, pero tienen la característica adicional de permitir clasificar estas categorías de mayor a menor, de mejor a peor, de primera a última, etc. Un ejemplo de este tipo de variable sería la clasificación de nivel socioeconómico en alto, medio bajo o bajo. Las variables de intervalo tienen las características igual de las nominales y las ordinales, pero adicionalmente pueden ser medidas a través de una unidad de medición numérica. Además de ello, el cero que se les puede asignar es un cero arbitrario. Como ejemplo de esta variable está la temperatura. Cuando nosotros asignamos un cero como valor a la temperatura, eso no quiere decir que no exista la temperatura, simplemente la temperatura sigue existiendo. Entonces el cero no implica la ausencia del atributo. Otro ejemplo de cómo se usa el cero arbitrario en este tipo de variable es el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del año cero, eso no quiere decir que en el año cero no existiera el tiempo. Hay, por ejemplo, unas calificaciones en los test que se hacen en psicología. Y si una persona obtiene cero, no quiere decir que no tenga inteligencia, sino que el investigador le asignó un cero de manera arbitraria a la calificación de la variable. La siguiente es la variable de razón, que es igual a la variable de intervalo, pero la diferencia es que en la variable de razón el cero sí es absoluto e indica la ausencia de algún atributo. Por ejemplo, puede haber un peso cero o una estatura cero en nanómetros. La temperatura, por ejemplo, en grados Kelvin, ya es de razón porque aquí el cero sí implica la ausencia de temperatura. Entonces, como resumen, la variable de razón posee estas características de las de intervalo y el punto cero sí es verdadero. Y el cero implica la ausencia del atributo. Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Sus características son que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Brindan información relevante respecto de algo. Deben interpretarse de una única manera. Por ejemplo, un semáforo. El semáforo en rojo indica a los automóviles que deben detenerse. No es que unos los vayan a interpretar como siga o atropellen a los peatones o es momento de ponerse a bailar. O sea, no, todo el mundo detiene el auto porque es un indicador de detenerse. Otra característica es que los indicadores serán instrumentos para monitorear avances en los objetivos planteados. Dado que un objetivo es único, también va a ser un indicador único para ese objetivo. Esto es más que nada aplicable para los proyectos de intervención y políticas públicas, que les puede servir a ustedes para evaluar políticas criminológicas. Y también, y una característica muy importante de los indicadores es que deben representar la relación entre dos o más variables.
Ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. La primera variable que tenemos aquí es el número de homicidios en un estado. La segunda variable es la población total de ese estado. Si nosotros tenemos esas variables en relación, las relacionamos a través de una operación aritmética, vamos a obtener un indicador que va a ser la tasa de homicidios de ese estado o de algún país. Entonces, tendríamos como número de homicidios en un estado 240, o sea, mataron a 240 personitas. Y la población total de ese estado es de 240,000. Esto lo podemos multiplicar por 100,000 y vamos a tener como resultado que hay 100 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, como les pongo en la notita ahí abajo, esto quiere decir que ustedes van a calcular una tasa por cada 100,000, pero pueden hacerlo por cada 1,000 o por cada 10,000 o por cada millón o por cada... Ustedes decidirán, esto ya es arbitrario, es decisión de cada uno de los investigadores. Entonces, un indicador siempre va a ser una relación entre dos o más variables, tal como lo van a ver ilustrado en la siguiente diapositiva. En este proyecto de la Flaxo nos muestran varios datos. En el recuadro de abajo dice indicadores sobre violencia y delincuencia. Si se fijan bien, el indicador siempre va a ser un porcentaje, una tasa, qué sé yo. Es el resultado de una operación aritmética. Entonces, el resultado de la relación entre dos o más variables. Aquí tenemos tasa de homicidio, tasa de robo, tasa de lesiones, hurto, tasa de suicidios, muertes en accidente de tránsito. Ahí no dice tasa, pero seguramente es un porcentaje, porque no puede haber 5.1 muertes en un accidente de tránsito pues en todo un año, pues es absurdo, ¿no? Entonces, si no está expresado en tasa, puede estar expresado en porcentaje, y el porcentaje también es una relación entre dos o más variables. Entonces, el nivel de victimización también es otro indicador, está expresado también en porcentaje y así, etcétera. Entonces, esta forma me parece, de explicarles lo que es un indicador es bastante ilustrativa para que les quede claro cuándo están hablando de indicadores y en comparación de cuándo van a estar hablando de un índice, tal como vamos a ver un poquito más adelante. Un índice está construido por un conjunto de indicadores. Por ejemplo, está el índice de pobreza en Latinoamérica, donde llegaron a la conclusión de que el porcentaje, por ejemplo, de pobreza de Honduras es de 52.6%, de México de 34.8% y así. Pero ¿cómo le hicieron? Bueno, pues en cada uno de estos porcentajes que muestran como índice, hay dentro de ellos hay un conjunto de indicadores. Pongo como ejemplo el índice multidimensional de la pobreza. Multidimensional porque está compuesto de varios índices: el índice de salud, el índice de educación y el índice de calidad de vida. Dentro de cada uno de estos tres índices hay un conjunto de indicadores. Por ejemplo, en salud está el indicador de nutrición, que está compuesto por un montón de indicadores. Por ejemplo, la tasa de desnutrición, o la cantidad de alimento que se come, o la calidad del alimento, y tiene un montón de variables ahí incluidas. Igual en los años de escolaridad es un indicador que da como resultado la construcción del índice de educación. La asistencia a la escuela es otro indicador. Y en calidad de vida hay también otros indicadores como saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda, bienes propios. Entonces, todos estos más pequeñitos son todos los indicadores que dan como resultado la construcción de un índice así como más grande, como más global. Hasta aquí dejo esta primera parte de los conceptos que son necesarios que ustedes conozcan, que utilicen. Me faltan algunos como validez interna, validez externa, lo que es el modelo explicativo y todo este tipo de cosas, pero lo voy a dejar en otros videos por separado para que no sea así como excesivo ¿no? De todos modos, bueno, yo sé que le pueden poner pausa y se pueden ir a comer y así, ¿no? Pero
considero que sí sería como demasiado largo. Tomen en cuenta que es necesario que ustedes tomen apuntes respecto de lo que se está viendo bueno, en esta clase, en estos videos, para que cuando ustedes estén respondiendo a los ejercicios que les voy a dejar en Classroom, pues no anden así como recorriendo el video para acordarse en dónde dejé, dónde dijo la maestra que quién sabe qué. Entonces, por favor, tomen apuntes y si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, pues ya saben, pueden escribir ahí en el tablón o mandarme algún mensaje privado sin ningún problema. Entonces, bueno, hasta aquí dejo esta parte y después ya les iré subiendo el demás material para que vayan considerando esta carga de trabajo. Va a ser un poco importante en este mes y espero que los siguientes meses vaya siendo un poquito más tranquilo. Cuídense.